Se denomina como gimnospermas a todas aquellas plantas vasculares que poseen semillas pero que no tienen flores. La palabra gimnospermas deriva del griego gimnos y esperma, que en conjunto significa semilla desnuda. Las gimnospermas son plantas espermafitas, es decir, son aquellas plantas que se reproducen por medio de semillas. En este tipo de plantas, las semillas se forman expuestas en la flor. Por esa razón, se habla de semilla desnuda, y no en un ovario cerrado que se desarrolla luego en un fruto, como ocurre en otras. Existen cerca de más de 1000 especies de plantas gimnospermas, lo que las hace muy diversificadas en la naturaleza y fáciles de encontrar en diversas partes del mundo, incluso en zonas que se caracterizan por ser bastante frías. Según varios análisis y estudios, las gimnospermas fueron de las primeras plantas en la tierra en producir semillas, característica que además resultó ser muy provechosa porque son polinizadas a través del viento sin necesidad de agua. Las plantas gimnospermas son las que conocemos como pinos, cedros, abetos, entre otras. Las plantas gimnospermas se caracterizan por la particularidad de sus tamaños, tipos de hojas y flores. Entre sus principales características son plantas longevas y de gran altura. Por ejemplo, un árbol secuoya puede llegar a medir 100 metros de altura, 30 de diámetro y tener una edad promedio de más de 1000 años. Son plantas leñosas de aspecto arbóreo, es decir, con raíces, tallos, hojas y semillas expuestas por las flores. No poseen flores ni frutos verdaderos. Por esta razón, sus semillas se pueden encontrar en las hojas o en las superficies de los tallos, que en algunos casos forman un cono o una piña. Su función reproductora es asumida por unas hojas que tienen forma de escama. Estas plantas tienen conos femeninos que producen las semillas que no están cubiertas ni protegidas, y conos masculinos que hacen el polen. Poseen un aroma muy agradable que a su vez funciona para espantar insectos. Sus ramas acostumbran a tener una forma dicotómica. La madera que genera estas plantas es sumamente útil y apreciada para elaborar muebles y la construcción de casas. Estas plantas se emplean para elaborar productos cosméticos y medicinales. Las semillas de cactus se distribuyen a menudo por las aves, que son atraídas por las frutas. La germinación se produce en presencia de agua suficiente y temperaturas cálidas. Después de la germinación de semillas, que puede tomar varios meses para que la forma básica del barril de la plantula de cactus sea visible. Si no ha habido suficiente lluvia, el crecimiento se produce en la mayoría de las especies durante la primavera, una vez que las temperaturas son lo suficientemente calientes. La mayoría de los cactus son autoestériles, lo que requiere el polen de una planta individual diferente. Dependiendo de la especie de cactus, puede ser abejas, avispas, escarabajos, mariposas, polillas, aves y murciélagos. La formación de frutas de cactus son bayas de semillas llenas. Se forman en la base de las flores y son a menudo de colores brillantes y dulces para así atraer a las aves para que éstas esparzan las semillas de cactus. Las angiospermas se refieren a las plantas terrestres vasculares que producen semillas, flores y frutos. Las angiospermas son el grupo más diverso del reino Plantae, con más de 250.000 especies identificadas. Las angiospermas están dentro del grupo de los espermatofitos, o sea, plantas que producen semillas. Las angiospermas, como parte del reino Plantae, son pluricelulares, autótrofas, eucariontas, aeróbicas e inmóviles. Las angiospermas se caracterizan del resto de las especies de plantas por poseer óvulos protegidos por el fruto, hojas modificadas que facilitan la fecundación, alta capacidad de adaptación, flores vistosas, órganos masculinos y órganos femeninos en la misma flor. Las angiospermas son plantas productoras de semilla que poseen flores.
La flor es un órgano vistoso formado por grupos de hojas modificadas. Estas modificaciones son de forma, color y tamaño. Las semillas se desarrollan dentro del ovario, que crece y se transforma en un fruto. La palabra angiosperma deriva del latín angiospermae, y de la combinación de los vocablos griegos angeion, que significa vaso, estuche, recipiente, y esperma, que significa semilla, semen. Se le atribuye al botánico alemán Paul Hermann la utilización de la palabra angiosperma para describir a las plantas con flores. Las angiospermas se dividen en dos grupos de plantas según las hojas primoidales que salen al germinar. Las monocotiledóneas. El embrión contiene solo un cotiledón, o sea, solo nace una hoja al germinar. Son consideradas las más evolucionadas y entre ellas se encuentran las bulbosas, las gramíneas, las orquídeas y las palmeras. Las dicotiledóneas son el grupo más común de plantas. Su embrión contiene dos cotiledones, que significa que al germinar saldrán dos hojas. Se considera este grupo más primitivo que los monocotiledóneas. Cuando todas las rosas de la temporada hayan florecido, estarán sin cabeza, lo cual significa que todas las flores se habrán cortado los tallos. Son inmediatamente fertilizadas para estar sanas para el siguiente ciclo, que comienza alrededor de 6 semanas después. Cuando el follaje tiene aproximadamente 2 pulgadas de largo, las rosas son alimentadas con un nivel alto de nitrógeno para estimular el crecimiento del tallo y del follaje. Cuando los brotes se comienzan a formar, el nitrógeno en el alimento se reduce y el fósforo se añade para promover el crecimiento de los brotes. En este punto, los brotes de los tallos se quitan para que cada rosa crezca individualmente. 2 o 3 semanas más tarde, cuando los tallos comienzan a alargarse, el nitrógeno se disminuye nuevamente para permitir que los brotes florezcan por completo. El exceso de nitrógeno produce rosas mal formadas. Durante las próximas 2 semanas florecerán las rosas. La alimentación se detiene y se debe quitar la obstrucción para que las flores puedan crecer. Se debe tener cuidado y evitar que ingrese agua en el interior de los pétalos, pues esto puede causar una decoloración. El ciclo de vida de los girasoles se inicia cuando estos son pequeñas semillas. Normalmente estas semillas se encuentran cubiertas por una capa gruesa que puede ser de color negro con rayas de color crema o completamente negras. La semilla de girasol es protegida por esta capa cuando el clima es hostil. Sin embargo, una vez que las condiciones son propicias para que la semilla germine y la temperatura aumente, esta capa se cae, permitiendo que las raíces del girasol broten. La siembra de semilla de los girasoles será durante la primavera, cuando la temperatura es cálida. Esto se debe a que los girasoles necesitan recibir mucha luz del sol. Las semillas del girasol plantadas comienzan a germinar o retoñar después de 5 días, aunque algunas semillas pueden tardar un poco más, tomándose hasta 12 días para retoñar. La capa protectora de las semillas ablanda durante este proceso, debido a la humedad del suelo, y gracias al aumento de la temperatura, esta capa se cae, permitiendo que broten las raíces de la semilla. La primera raíz de la semilla que brota se ancla profundamente en la tierra, y un único tallo se encarga de sobrepasar el nivel de la tierra. Una vez que el tallo crece y sobrepasa el nivel de la tierra, recibe el nombre de plántula. La plántula continúa creciendo en la medida en la que la temperatura aumenta. De esta misma forma, la raíz del girasol también crece de forma profunda, anclándose en la tierra. Esta raíz puede alcanzar hasta 1.8 metros de profundidad, permitiendo que el girasol crezca alto y pesado. En la medida en la que la planta se desarrolla, envía mensajes a la raíz para que ésta también crezca. De esta manera, la raíz actúa como si fuese el ancla de un barco que a su vez tiene la capacidad de obtener agua y nutrientes de la tierra. Esta raíz siempre estará formada por un eje preponderante y varias raíces más pequeñas localizadas de manera radial. El tallo de la plántula continuará creciendo y desarrollará más hojas. Este tallo inicialmente es hueco, suave y redondeado, y dará paso al crecimiento de un botón de flor después de 30 días. Una vez comienza a crecer el botón, el tallo será más fuerte, anguloso y grueso. Mientras el botón de la flor es joven, seguirá el sol de este a oeste, conforme este se mueve durante todo el día. De esta manera, el botón del girasol apuntará al este durante la mañana y al oeste durante la tarde. Este fenómeno cesa de ocurrir una vez que el girasol alcanza la madurez.
La altura del tallo de un girasol maduro puede oscilar entre los 2.4 metros y 3.6 metros aproximadamente. Después de una temporada de crecimiento y vida, los pétalos del girasol comienzan a caer y la flor inicia un proceso de marchitamiento. Eventualmente el botón del girasol se cogerá y liberará semillas para que estas caigan en las partes más profundas de la superficie del suelo. Una vez que el girasol termina su proceso de florecimiento, los puntos en la parte central del botón se hinchan hasta convertirse en una semilla, tardando aproximadamente 30 días en madurar. Una vez maduras, cada semilla se seca y gradualmente cae al suelo, y es tomada por pequeños roedores, aves o los humanos para consumirse como alimento. En la medida en que las semillas maduran, el resto de la planta de girasol comienza a reducirse, tomando un color amarillento. Este fenómeno sucede porque toda la energía de la planta está centrada en el crecimiento de las nuevas semillas. Una vez que las semillas de girasol se asientan en un lugar idóneo, el ciclo de vida del girasol vuelve a empezar. Cuando todas las semillas maduran y se caen naturalmente, la planta del girasol deja de crecer y únicamente muere al caer la noche, cuando la temperatura baja. Las angiospermas dominan hoy en día el mundo, como en su momento lo hicieron las gimnospermas. Las ventajas comparativas de las primeras respecto a las segundas han hecho posible que las flores con vivos colores reemplacen a los conos en los principales ecosistemas. Si bien ya hemos visto las principales características, además de qué es gimnospermas y angiospermas, ahora hablaré de sus principales diferencias. Las gimnospermas suelen ser árboles leñosos y si bien son de lento crecimiento, tienen a los ejemplares más altos del reino Plantae, las secuoyas. En cambio, las gimnospermas tienen una variedad muchísimo más grande, pudiendo ser especies arbóreas, como la caoba y el álamo, arbustos como la hortensia y especies herbáceas que dominan paisajes enteros, como los pequeños tréboles y pastos de todo tipo. La mayoría de las gimnospermas poseen conos o piñas que pueden ser leñosos y actúan como falsos frutos, pero en general las semillas se forman desnudas sin un verdadero fruto que las proteja. Las gimnospermas siempre son unisexuales. Las angiospermas tienen una gran diversidad de flores, que incluso muchos las consideran como las únicas verdaderas, compuestas por un ovario encerrado y estructuras modificadas como pétalos. El ovario fecundado se ensancha y forma un fruto que protege a las semillas y son fuente importante de alimento para muchas especies, incluida la nuestra. Las gimnospermas tienen hojas perennes, es decir, hojas que permanecen todo el año sin caerse y que soportan temperaturas extremas. Las angiospermas, en cambio, tienen una gran variedad de tipos de hojas. Pueden tener hojas perennes, por lo general en climas cálidos, y hojas caducas, es decir, que se marchitan y se caen durante el otoño e invierno. Si bien sus representantes más primitivos necesitan agua, pues tienen anterozoides móviles. La mayoría de las gimnospermas actuales son polinizadas por el viento. Las angiospermas, en cambio, tienen una enorme variedad de adaptaciones, desde las que simplemente utilizan el viento hasta complejas formas de dependencia con organismos específicos. Para esto, las flores han desarrollado infinidad de formas, colores, texturas, aromas y néctar azucarado para atraer así a sus polinizadores. En este camino evolutivo, las plantas han generado una relación estrecha con los insectos. Actualmente son indispensables para que muchas plantas puedan seguir existiendo, ya que sin esto su reproducción es imposible.